Buenos días, apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida a esta última clase del enfoque cognitivo-conductual. El día de hoy pues vamos a continuar con lo que corresponde un poco a Albert Ellis. Y pues quiero enseñarles también algo que no está dentro de la plataforma, que es el manejo de un genograma. Entonces, voy a compartirles pantalla para poder mostrarles. Un momento, por favor. Ya. Entonces voy a compartirles un pantallazo. Ok, entonces estábamos viendo a Beck y Ellis. Estos autores habían trabajado principalmente, perdón un momento. Estos autores habían trabajado con enfermos mentales que mostraban ciertos cambios cognitivos diferentes pues, a lo que es las personas normales, ¿sí? Los pacientes mostraban modos de procesamiento de la información diferentes a los normales. Por esto, pues, ellos empezaron a explorar, pues, cómo estaban asociados esos pensamientos a la forma como las personas actuaban. De acuerdo a la teoría cognitiva, precisamente la realidad es polisémica. ¿A qué se refiere esto? A que puede tener diferentes sentidos dependiendo de cada persona. Y es una realidad construida internamente a partir de lo que se observa en el entorno. Y a partir, pues, también de factores como la crianza y demás. Entonces, estos autores plantean también que el estado de ánimo de una persona está relacionada directamente con ese mundo de símbolos, significados que le da a las cosas que le ocurren, ese sistema de creencias. Entonces, el comportamiento va a estar relacionado directamente con esa interpretación que las personas hacen de la realidad. Bien, entonces la teoría cognitiva sostiene que existe una triada entre pensamiento, emoción y comportamiento. Entonces, estos tres elementos van a reflejar lo que es la forma de ser del paciente. Entonces, la personalidad del paciente va a estar conformada precisamente por estos tres elementos y la forma como se interrelacionan entre ellos. Los tratamientos cognitivos trabajan, por tanto, con lo que es los procesos de pensamiento y la forma en que están relacionados para tratar de generar cambios. Entonces, a esto se le denomina principalmente reestructuración cognitiva. Bien, aquí vemos varios elementos que están directamente relacionados con lo que es esta terapia cognitiva conductual, que permite, que eso es lo que significa TCC, terapia cognitiva conductual. Le puede ayudar a los pacientes a entender, digamos, algunos problemas complejos, desglosándolo pues, en sus pequeñas partes. De esta manera, pues, se ayuda a que los pacientes estén conectados y puedan entender esas partes y puedan entender cómo esas diferentes decisiones, pensamientos, emociones están afectando su forma de vida. Estas partes pueden ser una situación, un problema, un hecho o una situación difícil. Entonces vemos aquí nuevamente de dónde se derivan estos sistemas de creencias, bueno, cómo el comportamiento del individuo está reflejado a partir de estos pensamientos, emociones, sensaciones físicas y comportamientos. Bueno, hay una diferencia importante entre emoción y sentimiento. Las emociones son de corta duración, son más, digamos, de tipo reflejo, y mientras que los sentimientos son de más larga duración y pueden ser alimentados por muchas más creencias que las emociones. Las emociones son más momentáneas. Principalmente Aaron Beck desarrolló lo que es el trabajo sobre personas con trastornos depresivos.
Estas áreas que vemos acá están interrelacionadas, como lo observamos en esta triada que nos presentan acá. Entonces, aquí se da un ejemplo. Digamos, el padre se muestra distante en el almuerzo, entonces la persona puede desarrollar algún tipo de pensamiento pensando que el padre tiene pensamientos de desaprobación hacia él. Luego, la conducta que puede tener es mantenerse distante y en consecuencia viene lo que es el enojo. Entonces, ¿el enojo de quién? El enojo precisamente del hijo, que es quien está interpretando de manera errada el comportamiento distante del padre. Entonces, eso lo lleva a una serie de decisiones. Bueno, vamos a ver un poco aquí, antes de entrar a este tema de lo que es la formulación de caso, vamos a ver brevemente lo que son las creencias irracionales. Entonces, Albert Ellis, en la sesión anterior vimos a Aaron Beck y las distorsiones cognitivas. En esta sesión, pues voy a tocar someramente lo que es las ideas irracionales que plantea Albert Ellis. Voy a salir de compartir pantalla para nuevamente compartirla. Compartir el nuevo pantallazo. Creo que es esta. Bueno, entonces. Bueno, entonces espero que ustedes estén viendo esta pantalla que les estoy presentando en este momento. Entonces, aquí la primera idea es racional. Es una necesidad extrema para ser adulto, para ser un humano adulto, y ser amado y aprobado prácticamente por cada persona significativa de la sociedad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que la persona está creyendo? Que todas las personas lo deben querer, todas las personas le deben tener un afecto, ¿cierto? Pero no necesariamente nosotros vamos a caerle bien a todas las personas o va a encontrarse una afinidad con los demás. Entonces, la persona que está pensando de esta manera va a tener un comportamiento continuo de estar buscando la aprobación de los demás. Esa búsqueda de la aprobación va a tratar que esa persona, va a incidir en que esa persona pueda tener pensamientos, comportamientos de tratar de caerle bien a los demás, y precisamente eso también puede generar antes un rechazo. Estas personas intentan ser aprobados, pueden llegar a tener comportamientos de servilismo en lugar de servicio y abandonar sus propias necesidades con tal de caerle bien a los demás. Aquí entonces se explica por qué es irracional, pues porque no podemos necesariamente controlar tampoco el ser aprobado por las demás personas, entonces eso es algo que sale de nuestro control, y entonces si la persona está tratando continuamente de ser aprobado por los demás, pues va a tener un comportamiento que lo va a llevar a algo disfuncional o a que se esté rechazando a sí mismo cada vez que no es aprobado por los demás. Entonces su valor propio está dependiendo de lo que los demás estén pensando de él. ¿Cuáles son las alternativas racionales? Entonces, no debería intentar erradicar el deseo de aprobación, sino la necesidad excesiva de aprobación y de amor. O sea, todas las personas tienen un nivel natural de búsqueda de la aprobación, pero cuando esto es muy intenso y está, digamos, pasando sobre los derechos mismos del individuo, es cuando se vuelve inadecuado. El no ser considerado por los demás es algo que puede llegar a ser frustrante, pero no necesariamente tiene que pensarse como algo catastrófico, que es lo que pasa en el caso de esta idea irracional. Bien, y pensar también pues que debemos ser aprobados, digamos, que sean aprobados nuestras actividades, nuestros comportamientos, pero no nosotros como personas. Entonces las personas muchas veces no hacen una diferencia entre lo que ellos son y lo que ellos hacen. Cuando no hay esta diferenciación y se desaprueban los hechos, entonces la persona va a sentir que lo desaprobaron a él completamente, y eso es muy diferente.
hay que diferenciar entonces los hechos, los actos, las decisiones de la persona. Bien, vamos a mirar esta segunda idea racional. Espero que ahí desde pantalla estén viendo esta presentación que les estoy mostrando. La segunda idea racional se denomina: para considerarse uno mismo valioso, debe ser competente, muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. Esta es una idea que se asocia a las distorsiones que hemos visto la semana pasada, como el perfeccionismo. Entonces, aquí la persona se está exigiendo continuamente llegar a cumplir de manera excelente con todos los aspectos que se le presenten en la vida. Sin embargo, la persona puede llegar a fracasar en algo. Cuando fracasa o no tiene éxito con algo, pues va a tender a sentirse frustrado, incompetente, incapaz. Es decir, la persona se va a desaprobar a sí misma de acuerdo a los logros que tenga. Estas personas pueden llegar a enfermarse porque les acarrea mucho estrés el hecho de tratar de tener siempre el éxito. O sea, es diferente tratar de lograr las cosas o hacer las cosas con excelencia que tener la exigencia sobre sí mismo de llegar a ser siempre el mejor. Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas en las cuales tenemos talentos y otras cosas en las cuales no tenemos tantas habilidades. Hay personas que también tienen más destrezas o hay personas que pueden llegar a tener más experiencia, más experticia y por tanto pues van a ser mejores que nosotros. Si la persona siempre se está poniendo el margen de competir con los demás, entonces va a buscar siempre sobrepasarlos y esto le va a llevar a un nivel de estrés alto. Bien, entonces estas personas le tienen miedo al fracaso o a cometer errores. ¿Por qué? Porque sencillamente no aceptan que también tienen debilidades. Están buscando simplemente superar a los demás. Entonces, más que estarse a veces exigiendo sobre sí mismo, la persona puede estar tomando como referente el éxito de los demás para medir su propio éxito. Bien. ¿Cuáles son las alternativas para que este pensamiento se vuelva más racional? La persona debe concentrarse más en buscar disfrutar las cosas que hace que simplemente llegar al objetivo final. Entonces, por ello, como decía alguna frase célebre, decía, caminante no hay camino, dice, no es tanto la felicidad no es un camino al que se llega, sino una forma de viajar. Es decir, si estamos buscando la felicidad cada vez que llegamos a una meta, pues entonces vamos a ser infelices porque una vez cumplida la meta, pues se pierde sentido. Por tanto, es necesario tratar de encontrarle sentido a todo lo que hacemos. Y eso es, digamos, disfrutar de ese proceso como nos habla aquí este fragmento. Cuando se intenta actuar bien, es más para la propia satisfacción que para agradar o ser mejor que los demás. Entonces, la persona debe empezar a medirse a sí misma si está haciendo las cosas por una satisfacción, por querer hacerlo, por disfrutar de lo que hace o porque está compitiendo. Bien, también debe aceptar sus propios errores y es recomendable en estos casos también que las personas empiecen a practicar actividades en las que no tienen tantas habilidades. ¿Para qué? Para que empiecen a superar un poco la frustración, a tener tolerancia a la frustración, es decir, tolerancia a que puedan fracasar en algo. La tercera idea racional se plantea: cierta clase de gente es vil, malvada e infame y deberían ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Aquí lo que se plantea es que el individuo tiene lo que planteaba Beck, una etiqueta global. Entonces, está planteando que hay personas que merecen ser rechazadas, menospreciadas. Entonces, ¿por qué? Porque se considera que hay algo malo en ellos. Entonces, cuando veíamos ahí también, por ejemplo, con los temas de generalización, la semana pasada una estudiante comentaba que, por decir algo, pensaba que las personas con una cierta característica iban a tener comportamientos de traición hacia ella. Bueno,
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si estas personas tienen esa característica, pues entonces son malvados. Bien, entonces, cuando se piensa de esa manera, digamos, siempre se está culpando a las demás personas o observando como que hay una intención negativa hacia el sujeto, lo cual puede hacer que estas personas pues tiendan a aislarse mucho más de los demás. Bien, ¿qué debe intentar la persona? Comprender que sus propios errores como los de los demás pueden ser resultado de ignorancia, de perturbaciones emocionales, de simpleza o de torpeza con algunas cosas. Entonces, es importante, digamos, en este caso, que, digamos, una persona con este tipo de pensamiento, alguien pasa, le tumba un jarrón y piensa que lo hizo a propósito. Entonces, esas personas deben tratar de diferenciar que el hecho de que ella le atribuya una característica negativa al otro no quiere decir que sea cierto. Entonces debe dejarse de estar culpando a los demás y de culparse también a sí mismo e intentar mejorar su comportamiento. Bien. La cuarta idea irracional. Es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuese. Entonces, aquí se plantea que las personas son de un pensamiento a veces muy inflexible, en las cuales han planeado algo y piensan que así es como deben funcionar las cosas. Cuando la persona está pensando de esta manera, pues va a sentirse también frustrado o mal cuando algo se sale de control. Entonces, el problema no es solamente que quiera tener el control, digamos como pasa en el caso del perfeccionismo, sino el hecho de que piense que es algo catastrófico. Entonces, ¿catastrófico a qué se refiere? A que piensa que es caótico, a que es demasiado negativo. Entonces, la connotación que le da a que algo se salga de lo que está planeado es excesivamente negativa para el valor que puede tener realmente. Entonces, los pensamientos que la persona puede llegar a tener es como que algo es insoportable, a que digamos, es demasiado negativa y está exagerando también esas frustraciones que presenta. Bien. La quinta idea irracional se plantea. La desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene muy poca o ninguna capacidad de controlar sus penas y perturbaciones. Aquí hay algo importante y es que hay un nivel en el cual las cosas están fuera de nuestro control, pero hay otras situaciones en las cuales lo que estamos haciendo es precisamente lo que genera consecuencias. Entonces, cuando la persona piensa que las causas son externas, está planteando que no tiene responsabilidad de su propia vida, ¿cierto? Es decir, no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde a la toma de sus decisiones. Por tanto, es necesario trabajar con estas personas para que puedan reconocer cuál es el nivel de control que tienen sobre sus propias decisiones y cómo deben asumirlas también. Entonces, un individuo, cuando experimenta una emoción dolorosa, debe reconocer que no solamente es creador de dicha emoción, sino que también puede llegar a erradicarla. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Viktor Frankl, que es un autor del humanismo, en el cual él plantea que cuando vivió en los campos de concentración no podía controlar lo que le ocurría porque lo estaban castigando, sancionando, los nazis estaban siempre generando conductas violentas hacia ellos. No podía controlar la violencia de los otros, pero sí podía controlar la actitud que tenía frente a la violencia. Entonces, aunque no tengamos control de una situación, sí podemos llegar a tener control de lo que pensamos o sentimos acerca de la situación, para que esta situación no sea tan catastrófica. Entonces, así sea algo muy extremo como pasó en el caso de Viktor Frankl. Bien, entonces aquí
Las personas también deben tratar de cambiar sus verbalizaciones para poder, digamos, dejar de pensar que su infelicidad está en el interior, en el exterior. Por ejemplo, aquí hay un caso en el que dice, me duele que mis amigos no me hagan caso. Ahí a qué le está atribuyendo el dolor, le está atribuyendo el dolor a los amigos, no a la interpretación de él mismo. Entonces, cuando la persona se hace consciente de que es una visión de mundo, lo que puede generar el cambio, ahí es cuando hay posibilidades de modificación en las creencias irracionales para una creencia más apropiada. La sexta idea irracional dice, si algo es o puede ser peligroso o temible, se deberá sentir terriblemente inquieto por ello y deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto ocurra. Entonces, ¿esto qué hace? Que la persona esté muy ansiosa. ¿Por qué? Porque siempre está asumiendo que los riesgos son exagerados, entonces siempre está previniendo que algo malo le pase. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que le puede pasar puede llegar a ser terrible o demasiado doloroso, insoportable. Entonces, precisamente va a estar siempre muy prevenido y muy ansioso ante lo que pueda estar ocurriendo en el mundo. Entonces, si una persona tiene esta tendencia de estos pensamientos, puede estar leyendo la realidad como más dañina de lo que realmente es, o más peligrosa de lo que realmente es. Por ejemplo, digamos que una persona así va a estar leyendo posiblemente las noticias o revisando casos en los cuales otras personas han sido víctimas de algo a lo cual esa persona le teme. Va a seguir aumentando su nivel de temor o de noción de peligro por algo que de pronto no está realmente fundamentado. Sí puede ser que haya peligro alrededor, pero no necesariamente todas las cosas malas pueden llegar a pasarle a él o no debe interpretar la realidad de esta manera. Debemos comprender que la mayoría de las preocupaciones no las causan los peligros externos, sino la manera que tiene uno de hablarse a sí mismo. Entonces, si la persona siempre está interpretando que algo malo le va a pasar, pues evidentemente va a tener conductas evitativas, o sea, evitar salir de su zona de control donde se siente segura y va a estar evitando vivir experiencias que pueden ser favorables para él o para ella. La séptima idea irracional. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Entonces, ¿qué pasa con esta idea irracional? Hay también un comportamiento evitativo, en la cual el individuo está siempre rechazando el enfrentar ciertas situaciones. Entonces, puede parecer que es una persona fresca, como relajada, pero en realidad lo que está es evitando asumir el control de su propia vida. Entonces vemos aquí que todas estas ideas se relacionan precisamente con la forma como yo percibo mi realidad y como percibo también el entorno, como la planteaba Beck. Tiene que ver, aunque estas ideas son de Ellis, tiene que ver con lo que planteaba Beck acerca de que los pensamientos pueden estar relacionados consigo mismo, con el mundo o con el futuro. Entonces, si la persona piensa que no tiene que afrontar las responsabilidades, puede estar siempre culpando a los otros. Este tipo de ideas también pueden estar sostenidas por las estructuras familiares. Veamos, por ejemplo, el caso en el cual un estudiante comete un error y sus padres culpan a la docente. Entonces, digamos, va la docente y no, profesora, es que usted tiene el niño entre ojos, es que... entonces, ¿qué pasa? El joven no va a asumir la responsabilidad que le corresponde y así sencillamente va a estar siempre evitando asumir por los errores que él comete. Entonces, esto es algo que puede ser cultural o familiar, donde las personas no quieren afrontar pues, los hechos que le corresponden a su competencia. Bien, entonces,
No es necesario pues tampoco que se imponga una autodisciplina rígida a nivel de tratamiento, pero sí debe planificar más las actividades, controlar los objetivos, tener metas a corto y a largo plazo. Entonces, si una persona tiene conductas evitativas, posiblemente no va a tener éxitos en su vida. Puede ser que actúe como que no le importa, pero en el fondo le importa porque al no tener éxitos va a bajar su nivel de autoestima. Bien, no quiero decir con esto que las personas tengan que ser exitosas en todo, pero sí pueden llegar a ser exitosas en algo en lo que inviertan tiempo, dediquen tiempo a hacerlo. Entonces, necesariamente cuando una persona es consciente de sus responsabilidades y las asume, va a llegar en algún momento a tener logros. De pronto no sea el logro más alto en comparación con los demás, pero sí va a tener logros que le satisfagan a sí mismas y que le evidencien sus capacidades. Bien, pasamos entonces a la idea 8. Se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. Las personas que piensan de esta manera se sienten más vulnerables de lo que realmente son. Piensan que no tienen las capacidades suficientes para poder afrontar la realidad, para poder superar una determinada situación. Tienden a rodearse de otras personas con las cuales se sientan apoyadas y que posiblemente puedan enfrentar las situaciones que ellos creen que no pueden enfrentar. Entonces, van a buscar personas que de pronto sean dominantes para que asuman la responsabilidad que ellos no quieren asumir. Bien, entonces, no es, en el tratamiento no se trata de que la persona renuncie a la ayuda de otros, sino que trate de demostrar que también tiene, de demostrarse a sí mismo, ¿no? Que también tiene fortalezas y que de vez en cuando también puede pedir ayuda, que el fracaso no es algo que sea terrible, que puede, digamos, tener varios fracasos en la medida en que llega a un logro. Por ejemplo, como en el caso de Tomás Alva Edison, que intentó cientos de veces hacer la bombilla y finalmente lo logró. Entonces, cuando lo entrevistaron, le dijeron, no recuerdo cuántos intentos fueron, digamos que fueron 900 intentos. Entonces le preguntó el periodista, ¿qué se siente haber fracasado 900 veces? Y él respondió, no fracasé 900 veces, simplemente descubrí 900 formas de no hacer la bombilla. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que cada paso que damos es una forma de acercarnos a la real, a la forma, al éxito. O sea, independientemente de que fracasemos en algo, ese error, cuando yo lo analizo, puede llevarme a mejorar mi comportamiento y efectivamente mejorar mis resultados. Entonces, es una forma diferente de llegar a interpretar el éxito o el fracaso. Noveno, la historia pasada de uno es determinante, decisivo de la conducta actual y algo que le ocurrió alguna vez y lo conmocionó debe seguir afectándole indefinidamente. En esta idea, ¿qué ocurre? La persona tuvo posiblemente una vivencia que fue fuerte o dolorosa para ella. Sin embargo, cuando la persona se queda enganchada con esa idea de que es una víctima, posiblemente se va a sentir siempre vulnerable. Entonces, esa persona internamente ha decidido que ese hecho es algo insuperable y por tanto no puede dotarse de aquellas capacidades que lo van a llegar a superar el hecho. Entonces es diferente que una persona haya vivido un momento doloroso a que tenga que vivirlo durante toda su vida. Bien, esto me recuerda una fábula, creo que de la cultura oriental, donde plantea una persona va con su discípulo, un maestro, va con su discípulo a una montaña y en esa montaña donde se iban a congregar para una meditación, resulta que no podían encontrarse con mujeres, ni hablar con mujeres, ni nada. En el camino tienen que pasar un río y antes de pasarlo se encuentran con una mujer que les pide que les ayude a pasar
a ella y a su bebé ese río. Sin embargo, ¿qué ocurre? El maestro está ante la decisión, hacerlo o no hacerlo, ayudar o no ayudar, porque tiene un compromiso con su estilo de fe o de religión. Y está allí también su discípulo que lo está observando. El maestro decide de todas maneras pasar a la mujer y ante los ojos del discípulo esto hizo que perdiera credibilidad. ¿Qué pasó entonces? El discípulo se empieza a mostrar incómodo con el maestro y el maestro termina preguntándole qué pasó. Entonces el discípulo le explica, bueno, es que dentro de lo que nosotros pensábamos hacer, no debía usted haber tocado a esa mujer para cargarla ni ayudarle de ninguna manera. El maestro dijo, bueno, yo cargué a esta mujer un día, ¿cierto? En una sola ocasión y tú la llevas cargando todos estos días. Entonces, ¿a qué me refiero con esta fábula o con esta historia? Me refiero a que precisamente el factor del pasado puede llegar a ser tan determinante que vivamos con una carga continua de algo que ya se vivió y que ya debiéramos haber superado. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene ese estilo de pensamiento, va a interpretar como que todos aquellos duelos o situaciones que vive van a devastarlo nuevamente. Entonces, digamos que perdió a su padre en la infancia y siente que esto determinó radicalmente su vida y que nunca más va a volver a ser el mismo. Así lo decide internamente y así se comportará. Luego, todos los duelos nuevos que asuma posiblemente no los va a manejar de la mejor manera. Entonces, puede llegar a ser una persona tendiente a la depresión. Bueno, la idea irracional número 10. Uno debería sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. En el caso de esta idea, la persona está continuamente pensando que debe o que tiene una responsabilidad de solucionarle la vida a los demás. Entonces, siempre está inmiscuyéndose en los demás, no con la intención de, digamos, del chisme y demás, sino con la intención de querer ayudar. Entonces, cuando la persona está muy preocupada por el bienestar de los otros, por ejemplo, el padre en el bienestar de sus hijos, puede impedir que estos hijos se desarrollen o reconozcan en sí mismos esas fortalezas que los pueden ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque siempre está queriendo solucionarle los problemas a los demás. Entonces, no solamente la cuestión de preocuparse, sino que adicionalmente la persona piensa que es su obligación y por tanto va a estar perturbado por las consecuencias o los hechos que le pasen a las demás personas. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Es necesario que la persona aprenda a identificar o a diferenciar su yo del de los demás y a despegarse un poco porque esas conductas de apego, de estar siempre velando por el bienestar de los demás, pueden hacer que la persona viva siempre estresada, queriendo complacer a los demás, queriendo tenerlos bien. Entonces, para eliminar esta conducta, debemos al menos no estar enojados con nosotros mismos por no conseguirlo y renunciar a las ideas, de mejorar siempre todas las situaciones. Bien. La 11ª creencia irracional. Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas humanos y si esta solución perfecta no se encuentra, sobreviene la catástrofe. Como es evidente aquí, también hay una idea de perfeccionismo relacionada con las distorsiones cognitivas de Beck. Reitero, estas creencias irracionales son de Albert Ellis. Cuando las personas piensan de esta manera, creen que solamente hay una forma de hacer las cosas y que esa forma es la que ellos deben cumplir. Entonces, cuando no cumplen con este criterio de perfección, pues empiezan a sentirse mal, porque piensan que tienen que hacer las cosas de esa manera para que no venga algo malo. Entonces, eso es muy común en las personas que tienen trastornos obsesivos compulsivos, que piensan que al hacer las cosas de una manera van a evitar algo negativo que les puede llegar a pasar. Por ejemplo, digamos que puede llegar a pensar que si limpio completamente una superficie, voy a evitar enfermarme
durante un determinado tiempo. Entonces, siempre voy a tener que estar limpiando para poder evitar que algo malo ocurra. Entonces, si no limpio, me voy a enfermar. Si no limpio, entonces mi familia se va a enfermar y puedo llegar hasta morirme y no sé qué más. Entonces, las personas siempre están con un tipo de pensamiento obsesivo de que si no va a pasar una catástrofe. Por ejemplo, digamos que la persona no pisa las rayas del piso, de las baldosas, las divisiones, porque piensa que si lo hace puede llegar a pasarle algo malo a él o de pronto a su familia. Entonces, esta es la 11ª idea irracional. Este autor es alguien bien interesante, entonces realmente recomiendo que lo sigan revisando y pues para que puedan seguir conociendo más de estas ideas irracionales y mejorando la comprensión. Bien, volvamos entonces acá. La formulación clínica desde la psicología cognitiva. Bien, este autor, Graña, plantea que formular casos es integrar los datos, incluyendo las interpretaciones o inferencias de la información, durante la evaluación clínica del paciente. De esta forma, el terapeuta guía para tomar una decisión de intervención posible en el contexto. Bien, entonces lo que hace el terapeuta mediante la formulación clínica es organizar la información. La formulación clínica del caso es uno de los resultados más importantes en la evaluación y preintervención. ¿A qué se refiere? Que es una forma de planear el proceso terapéutico que se está llevando con el paciente. Bien, la entrevista. Entonces, para poder llegar a formular el caso, es necesario entrevistar al paciente, ¿cierto? Evidentemente hay que tener un modelo de entrevista, no digamos un escrito literal de lo que le voy a preguntar, pero hay unos momentos de la entrevista que vamos a ver. Puede haber una entrevista inicial donde simplemente estoy recolectando unos datos, una generalidad, obteniendo un motivo de consulta. A veces el motivo de consulta no es tan evidente para el paciente, puede ser que haya un motivo encubierto. Por tanto, el paciente puede plantear que el motivo es uno, cuando realmente lo que es la falla en su sistema, digamos, funcional puede llegar a ser otra. Bien, la entrevista es una técnica dinámica que le permite poder recolectar esos datos para la anamnesis y abordar al sujeto para poder establecer también una hipótesis de intervención. Los momentos de la entrevista. Entonces, en primer lugar, es necesario establecer una relación con el paciente. ¿A qué se refiere esto? A establecer un rapport. Rapport es precisamente ese contacto en el cual se puede llegar a generar un ambiente de confianza para que el paciente se sienta seguro y pueda comentar lo que le está ocurriendo. Si el paciente siente que hay como una barrera entre él y el terapeuta, no va a llegar a confiarle lo que le está pasando. Obtener información. Me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de ir, digamos, al médico, ¿cierto? Y el médico está continuamente preguntándoles qué es lo que tienen, ¿cierto? Y está simplemente llenando una ficha en el computador para no tener que diligenciar la ficha posteriormente. Esto no se debe hacer. Es necesario que la información que usted obtenga sea aquella información necesaria para el caso en el momento preciso. Si un paciente llega en un estado de crisis y usted está más preocupado por saber con quién vive, bueno, está más preocupado por saber en qué trabaja, qué estudios tiene, o sea, son cosas que no son relevantes para el momento. Ahora, digamos que si el paciente tiene tendencia al suicidio, pues sí, evidentemente usted debe preguntar acerca del grupo familiar que va a hacer esa red de apoyo para evitar que el paciente llegue a tomar esta decisión, ¿cierto? Pero la información no puede ser más relevante que el paciente. Es importantísimo que la persona
obtenga los datos, pero también es importante que el paciente se sienta acogido dentro del proceso. Bien, evaluar la psicopatología. Esto no es algo que se haga en la primera sesión, es decir, usted llega un paciente y como por arte de magia usted ya sabe qué es lo que tiene. Esto no ocurre de esa manera, es necesario tener un proceso de evaluación donde se confirmen aquellas hipótesis que el terapeuta está desarrollando. Como decía en la sesión pasada, no se trata de llegar a decirle al paciente, usted tiene esto. El paciente no, eso no le va a ayudar al paciente. El paciente no necesita que usted le dé una respuesta de un nombre, de una etiqueta, ¿cierto? O lo rotule con una psicopatología. Lo que el paciente necesita es poder encontrar en el terapeuta ese acompañamiento que lo va a llevar a salir de su problemática. Bien, entonces la sesión pasada les hablaba acerca de las dosis de verdad. El terapeuta puede tener ya una noción de lo que le está pasando al paciente y sin embargo no debe necesariamente decirle al paciente usted es o usted tiene. ¿Por qué? Porque es el paciente el que tiene que llegar a descubrir precisamente aquellas cosas que no son funcionales o adaptativas en su vida. Si el terapeuta es demasiado fuerte al confrontar al paciente, aunque a veces sea necesario, pero si el terapeuta lo hace con mucha frecuencia o de manera desconsiderada, puede llegar a bloquear el proceso terapéutico. Proporcionar una devolución de la información. ¿Qué quiere decir? Le estoy devolviendo la información y esa también es una forma de corroborar que estoy interpretando adecuadamente lo que el paciente me está contando. Entonces, cuando yo parafraseo al paciente, es decir, cito lo que él me está diciendo desde con otras palabras, el paciente me puede confirmar si lo que yo estoy entendiendo coincide con lo que él me está expresando. Entonces, eso es devolver la información. Conceptualizar los problemas, entonces está relacionando ya esas hipótesis con lo que plantea la teoría. Formular la hipótesis puede ser formulada varias veces. En un primer momento yo puedo tener la noción de que el problema, por ejemplo, digamos en el caso que está planteado para la formulación, en ese caso se plantea que la señora tiene problemas con su hijo. En un primer momento uno podría llegar a pensar al leer el caso que la hipótesis es que el hijo es el problema de la señora, pero realmente la paciente es la señora. Entonces, ella es la que necesita ese acompañamiento, ¿cierto? Entonces, la hipótesis va a cambiar cuando uno va viendo más elementos de ese paciente. Selección y definición de metas terapéuticas. Aquí es muy importante, dentro de este proceso, que se interprete desde la visión del paciente qué es lo que él quiere lograr. No es que el terapeuta vaya a imponerle las metas al paciente. El paciente tiene que llegar a un acuerdo con el terapeuta sobre qué temas o aspectos de su vida está dispuesto a trabajar. Evaluar el proceso y los resultados terapéuticos dando un seguimiento. Entonces es simplemente estar reiterando sobre si se están alcanzando las metas propuestas y dar un seguimiento para que haya un mantenimiento de las conductas deseables. La entrevista clínica. Bueno, aquí es necesario también tener en cuenta que hay unas variables. Entonces, la entrevista clínica va a depender de varios aspectos. Por ejemplo, según la finalidad, la entrevista puede ser de investigación, simplemente para obtener información. En este caso, no, cuando es de investigación, no es terapéutica. Vemos acá la gran diferencia entre terapéutica e investigación. En la terapéutica sí se espera modificar conductas y principalmente establecer también una conexión con el paciente, una conexión precisamente que tiene que ver con la solución del caso. No es digamos, no es a nivel tan personal, no es que, digamos, el terapeuta entonces ahora va a salir a pasear con su paciente y demás, no, sino que es para poder establecer precisamente ese rapport. La investigación, bueno, hay otro tipo que es la diagnóstica, que busca establecer, la entrevista diagnóstica, establecer el foco del problema. Puede ser necesario a veces varias entrevistas, puede ser que en una sola entrevista no se
obtuvo suficientes datos para poder establecer un diagnóstico. Puede haber momentos en los que sea necesario establecer un prediagnóstico o una impresión diagnóstica, pero no un diagnóstico fijo. Bien, hasta que no se esté seguro de qué es lo que está ocurriendo. Una entrevista conductual está dirigida a conocer y producir cambios, principalmente de detectar esas variables, puede llegar a ser de pronto más rápido, también para buscar soluciones. Terapéutica ya es, digamos, más intensa la intervención, y resolver los problemas del otro tiene que ver con asesorar. Entonces, asesorar es diferente a un proceso terapéutico. En el proceso terapéutico, el paciente es el que debe llegar a los resultados, mientras que en este nivel de entrevista de resolver problemas, lo que se busca es asesorar al paciente en buscar, digamos, la mejor forma de salir de una situación. Entonces, el paciente, digamos, en el caso de la madre que consulta solamente por su hijo, se le puede dar una asesoría respecto a algunas pautas de manejo de crianza, y si ese es su objetivo, ese entonces va a ser la resolución del problema. La entrevista clínica tiene diferentes momentos. Entonces, unos momentos iniciales, como decíamos, que se establece el rapport, se identifican los problemas también, se da una orientación, ¿cierto?, para que el paciente sepa, digamos, qué decisiones tomar o demás. Se da un cierre, ¿cierto?, a la entrevista, y se hacen unas observaciones. Bueno, y una situación también tiene que ver con que habría un análisis de pronto dentro de un contexto específico para poder interpretar lo que pasa en esos otros espacios, ¿no? Bueno, esta es la misma diapositiva. La entrevista clínica debe tener en cuenta aspectos de comunicación como la comunicación verbal, que no tiene que ver solamente con lo que se dice, sino con cómo lo dice, ¿cierto? Entonces hay allí una calidez en la entrevista, o puede ser que no lo haya, puede ser que haya un nivel intelectual, que haya también adaptabilidad y madurez. Son elementos que son más importantes para el terapeuta que para el paciente, que haya ese proceso de flexibilizarse ante lo que el paciente está queriendo expresar también. La comunicación no verbal tiene que ver con las posturas, con los silencios, con el contacto visual, con la expresión facial, ¿cierto? Entonces, eso no solamente es algo que lo plantea el terapeuta, sino que también se observa en el paciente, ¿cierto? Entonces, el paciente puede estar, digamos, con el ánimo caído, entonces puede ser que esté con la cabeza agachada, tapándose la cara, bueno, todas esas son formas también de comunicar algo. Por ejemplo, si el paciente, tuve por ejemplo el caso de una señora que me comentaba acerca de un familiar de ella que era tendiente hacia el abuso y que la estaba amenazando con esto. Mientras tanto, la señora también tenía una actitud más como de risa al respecto. Podría ser una risa nerviosa o podría ser que no esté tan, digamos, como que no tenga un juicio realmente de que ese acoso que estaba viendo fuese algo negativo. Entonces, a veces la persona puede estar diciendo algo, pero su expresión corporal puede estar diciendo otra cosa. Entonces podría estar diciendo que algo le duele cuando en realidad su expresión física no denota ese dolor. Entonces habría una inconsistencia. Por tanto, sería un elemento para profundizar. Condicionamiento verbal. Frases, actitud, también es algo que es necesario expresar, digamos, esas frases de manera clara, tener una actitud correcta, ¿cierto?, hacia el paciente. Bien, entonces, en cuanto a la presentación del caso, se plantea que hay un primer momento que es la identificación. Entonces, en ese caso que ustedes veían ahí, que tienen ejemplificado, que está subido en plataforma, hay todos estos momentos, digamos, de la presentación de un caso. Entonces, la descripción tiene que ver con datos de la persona, tiene que ver con aspectos
que sean relevantes como el motivo de consulta o que sean pequeñas interpretaciones del terapeuta acerca de las observaciones que hace, como se observa en este apartado. Entonces ahí va el motivo de consulta. Bien, el motivo de consulta, como lo planteaba, puede llegar a variar. Puede ser que en la primera sesión el paciente llegue perturbado por algo que le ocurrió en el momento, pero realmente lo que tiene mayor afectación en él es algo que no ha superado de su pasado. Entonces el motivo de consulta variaría. Podría ser que en la primera sesión no sea suficiente para determinar un motivo real de consulta. Bien, ¿qué más? Las condiciones familiares, se expresa de manera escrita todo aquello que está relacionado con el caso del paciente. Y aquí está el genograma. Este es algo muy interesante. Les voy a mostrar cómo trabajar un genograma. Entonces, ¿qué es el genograma? El genograma es principalmente una gráfica, ¿no? Aquí estamos viendo, perdón, salgo de compartir pantalla para volver a compartir otra cosa. Un momento. Bueno, listo. Entonces, acá estaba compartiéndoles de la presentación que ustedes tienen en la plataforma. Aquí está este esquema, ¿cierto? Esto es un genograma. Entonces les voy a explicar cómo se interpreta un genograma. Las líneas, como les estoy mostrando acá, bueno, estas líneas no están tan apropiadas como deberían. Ya les voy a mostrar algo más adecuado. Bien, entonces, aquí vemos, en primer lugar, que cuando se va a graficar, digamos, las personas de una familia, cómo está constituida una estructura familiar, entonces el cuadradito corresponde al género masculino y el círculo corresponde al género femenino. Bueno, hoy en día respecto a las personas que son de sexo indefinido, bueno, también se usa a veces un rombo. La persona que es el paciente suyo es la que va a ir con algún señalamiento como este que les estoy mostrando acá. Entonces, como este, ¿qué quiere decir? Que está resaltado de alguna manera, ¿no? Bien, pero este es, digamos, el esquema que normalmente se usa. La afiliación entre una persona y otra como pareja está señalada por debajo. Entonces, se hace una línea para cada uno de los miembros de la pareja y se une esta línea, ¿cierto? Cuando las personas están casadas, entonces, la línea es una línea recta, ¿cierto? O sea, es una línea que no tiene ninguna interferencia. Está proyectada hacia abajo de cada uno y la unión se refleja en eso, ¿cierto? En el caso de las personas que son pareja pero no están casadas, entonces se hace una línea punteada, como en este caso. Les recuerdo, las uniones que son, digamos, de pareja se hacen por debajo. Bien, aquí vamos a ver digamos, un caso, ¿no? Entonces aquí hay un hombre que tiene varias esposas, entonces, por ejemplo, tuvo esta primera esposa y se separó de ella. Hay aquí dos líneas oblicuas que nos están señalando la separación. Tuvo otra esposa y se separó también de ella. Y tuvo otra esposa y se separó también de ella. Igual pasa en el caso de la mujer, solo que en el caso de la mujer, cuando es matrimonio, se hace hacia el lado izquierdo de ella. En el caso del hombre,
Cuando hay un matrimonio, el hombre siempre va a estar ubicado al lado izquierdo y la mujer al lado derecho, para facilitar la visualización del genograma. Entonces, en el caso de la mujer, aquí estamos viendo que tuvo varios matrimonios y aquí se hacen las líneas con las cuales están unidas. Estas líneas representan divorcio. Las que están aquí construyendo como la continuidad de esta línea. Bien. Como les venía explicando, entonces acá está, aquí se encuentra este genograma donde están las líneas hacia abajo, ¿cierto?, que están proyectando, y esta línea de relación. Entonces, aquí habría lo que se podría decir, hay un matrimonio, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer, que tiene 4 hijos. El primero es un hombre y las siguientes son mujeres. Entonces, importantísimo que el orden de nacimiento sea de izquierda a derecha, de mayor a menor. Entonces, aquí el hombre sería el mayor de los hijos de esta pareja. Bien. Entonces, ahí se pueden colocar también, digamos, dentro de estos círculos o cuadrados, se pueden colocar la edad del paciente y en la parte de abajo del genograma se coloca el año en el que se hizo el genograma. ¿Por qué? Digamos, hay casos en los que las historias clínicas se deben quedar en el lugar donde uno realiza el proceso. Entonces, la siguiente persona que va a poder acudir a esta información, que debe ser el terapeuta que va a continuar con el proceso, ¿cierto? Entonces, debe tener la referencia de en qué momento, en qué año se hizo ese genograma, porque las personas ya no van a tener la misma edad o van a estar la familia constituida de otra manera. Bien. Aquí, bueno, ya expliqué esto, se coloca la fecha dentro de cada una de las imágenes. Acá, los hijos adoptivos se grafican por medio de una línea punteada. Entonces vemos aquí, está esta línea, ¿cierto?, de unión, de un matrimonio, y aquí hay un hijo adoptivo, que está mediante la línea punteada. Aquí en estos dos casos hay gemelos, vienen de la misma línea, ¿cierto?, y están graficados acá. En este caso, son gemelos disigóticos, que quiere decir que son esos gemelos que no se parecen, ¿no? Entonces, no se llaman gemelos, sino mellizos, ¿sí? Y homocigóticos, que quiere decir que son gemelos que son sí ya idénticos, ¿cierto?, que tienen la misma programación genética, material genético, se grafica de esta manera, ¿sí? Bien. Ahora, en el caso de que la pareja, digamos, haya tenido, la mujer esté embarazada, se grafica con un triángulo. En el caso de que haya tenido un parto, si fue hombre y nació muerto, ¿cierto?, se coloca en un cuadrado con una línea por dentro, o si fue mujer, así, de esta manera. Si la persona tuvo un aborto espontáneo, se coloca así, como esta gráfica lo está indicando acá, y si fue un aborto inducido, lo coloca de esta manera. Ahora, es muy importante también la seguridad de la información. Esta información no debe estar al acceso de todas las personas, ¿cierto? Pues porque se trata precisamente de la vida privada, pero ustedes van a tener la oportunidad de trabajar sobre los temas de la ética profesional en otro momento. Bien. Aquí observamos las relaciones familiares. Entonces, cuando una persona tiene una relación muy estrecha con otro, entonces se grafica de esta manera. Entonces, voy a mostrarles acá, digamos, esperen un momento, a ver si tengo acá. Bueno, voy a tratar de mostrarles aquí cómo sería la gráfica. Entonces, voy a graficar una relación de un hombre con una mujer que están viviendo en unión libre. Por cuanto están viviendo en unión libre, la gráfica sería así, ¿cierto? Aquí está una línea punteada, ¿cierto? Ahora digamos que tienen 3 hijos, o digamos que tienen un hijo adoptivo, voy a colocar que tuvo una hija adoptiva que fue la mayor, ¿sí?
Voy a colocar que después, entonces, la señora tuvo un aborto, ¿cierto? Aquí lo estoy graficando. Y puedo graficar que finalmente tuvieron un niño. ¿Sí? Digamos que voy a plantear que entre él, la hermana, que es la niña adoptiva, y el hermano, hay una relación conflictiva. Entonces lo plantearía de esta manera. Aquí esta línea quiere decir que es conflictiva. Digamos que voy a plantear, como en el caso que estoy mostrando acá dentro de la presentación de diapositivas, que es conflictiva, pero son fusionados, o sea, son cercanos, pero a la vez pelean mucho. En ese caso, entre el hermano y la hermana, colocaría esto. Digamos que voy a colocar que los padres se separaron. Como no están casados, cuando están casados se hacen dos líneas así. Y cuando no están casados, se haría una línea que divide el recorrido de la unión. Aquí se evidencia en este punto. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos una pareja que tienen dos hijos, ¿cierto? Me lo grafiqué así. Una pareja que tienen dos hijos es una unión libre y para poder decir que están separados, coloco esta línea. Bien, para poder decir, digamos, que mi paciente es la niña que es adoptiva, perdón que aquí se me pasó a hacer la línea de difusión. Esta no. Vamos a simular que esta es una línea de difusión, o sea, una línea discontinua. Bien, entonces digamos que mi paciente es la niña, entonces a ella le voy a hacer un círculo dentro del círculo. Ahí puedo colocar también las edades de los pacientes. Bueno, en este caso no lo voy a colocar porque el espacio me quedó muy estrecho. Digamos que voy a colocar que la relación entre la madre y la hija adoptiva es distante, entonces hago una línea discontinua entre la madre y la hija. Aquí está. Digamos que voy a colocar que la relación entre el padre y la hija adoptiva está separada totalmente, o sea, el padre ya no tiene ninguna relación con esta hija. Luego voy a colocar esta línea que está aquí, ¿cierto? Donde hay esta separación que ustedes evidencian acá. Bien, entonces esta gráfica, bueno, y digamos que voy a colocar quienes viven dentro de la familia. Dentro del núcleo familiar actualmente están viviendo la madre con los dos hijos, porque el padre no quedó encerrado dentro del círculo. Entonces, así es como se grafica, digamos, un genograma. Este genograma es algo que realmente es muy fácil de observar, le va a dar esto al terapeuta, le va a dar una guía rápida de cómo está constituida la familia. En el caso también donde donde el terapeuta maneja muchos casos o digamos el psicólogo está manejando muchos casos, pues la visibilidad del mapa ubica rápidamente la constitución familiar, ayuda a recordar eventos, también se pueden hacer anotaciones de situaciones clave dentro del proceso familiar. Por decir algo, un duelo, entonces yo puedo colocar, digamos, digamos que tienen un pariente que falleció. Entonces, puedo colocar allí esa persona con una crucecita por dentro, con una X por dentro, que significa que falleció. O, por ejemplo, digamos que el caso del padre sea el padre alcohólico, entonces coloco alcohólico al lado. ¿Para qué? Para dar ciertas pautas
en ese genograma. El genograma es una forma de mostrar cómo está constituida esa estructura familiar o constelación familiar y cómo están establecidas esas relaciones entre la familia, lo cual corresponde con lo que es la atmósfera familiar. Bien, hay autores también como Uri Bronfenbrenner que hablan acerca de unos sistemas dentro de esa familia. Entonces ya no se habla simplemente del paciente, sino que se habla también de aquellas situaciones que están rodeando al paciente. Entonces se hablan de mesosistemas y macrosistemas que están rodeando la vida del paciente. Por ejemplo, un factor que puede estar influyendo a un paciente puede ser que el entorno donde vive sea un entorno de violencia callejera, o puede ser un entorno, digamos, de consumo de sustancias o de venta de sustancias. Eso va también a poder incidir. Ahora, miremos acá en estos elementos que les estoy presentando aquí. Por ejemplo, del entorno, yo puedo también colocar elementos del entorno. Eso ya sería un ecomapa, ya no sería un familiograma, sino un ecomapa. Yo podría colocar también elementos que están asociados, digamos en este caso, podríamos decir que este es el paciente, aquí es donde se está colocando la edad, ¿cierto? Y aquí se está colocando cómo son esas líneas, ¿cierto?, de relación. Entonces, estas líneas de acá me están interpretando que hay una relación cercana entre los padres, ¿cierto? Como esta es una unión matrimonial, pues la mujer debería estar ubicada aquí a la derecha. Es un error que tiene aquí este ecomapa. Pero me interesan más que está aquí encerrado los miembros del grupo familiar y que están las relaciones con esos grupos externos, por decir algo. En el caso del padre, se está hablando que tiene un buen nivel de relación con el trabajo. Por ejemplo, si hubiese una línea discontinua entre, digamos, esta niña de 14 años y la educación, querría decir que no hay un buen sistema educativo, o podría querer decir que no hay mucho interés de la niña por parte de la educación. Ahora digamos que aquí sea importante algo como el deporte, entonces podría estar aquí incluido un esquema del deporte y podría colocar un flujo de energía, que son estas flechitas, de cómo afecta mutuamente el deporte a este personaje, si lo favorece o no. O por ejemplo, podrían haber un entorno estresante, digamos que la familia extensa podría estar asociada con esta familia pequeña y podría ser un factor estresante. Entonces, esta familia podría ser un factor estresante para esta niña, para esta madre, para este padre, para este otro niño que está acá. Bien, entonces esto es un ecomapa. También puede ayudar a ubicar rápidamente al terapeuta sobre lo que ocurre en un entorno familiar. Es una forma gráfica rápida de llevar a cabo un desarrollo también, y que se presenta precisamente también dentro de la formulación de un caso. Bien, ahora, volviendo al tema de la formulación del caso. Voy a dejar de compartir pantalla para confirmar precisamente que estén recibiendo la pantalla que corresponde. Entonces, esto es lo que ustedes encontraron en el caso que se les presentó para que ustedes lo analizaran. Entonces estaba lo que es condiciones sociales, académicas, afectivas y sexuales del paciente, condiciones biomédicas y de salud, laborales, todo eso estaba por aparte, y encontraban ustedes unos parrafitos ahí que estaban describiendo el caso de María, que es la paciente que estaba ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes encontraron en la ficha que tenían dispuesta: condiciones laborales, condiciones relacionadas, que también pueden estar ahí, incluirse algunos otros aspectos diferentes a los que ya estaban agrupados en los apartados anteriores. Bien, y acá está la presentación del caso. La evaluación de resultados, las pruebas aplicadas, si se aplicaron pruebas, si hay autorregistros. En el caso de la psicología
de la terapia cognitiva conductual, los registros del paciente son también bien importantes porque es una forma en la que el paciente toma conciencia acerca de los comportamientos, pensamientos o emociones que está teniendo en el transcurso de un determinado tiempo. Entonces, el paciente debe llevar un formato a su casa que el terapeuta le da o le facilita para que pueda estar diligenciando y estar llenando cómo está operando respecto a una determinada área problemática que haya sido identificada dentro del proceso. La descripción diagnóstica, que se puede hacer según el DSM, se puede hacer también según el CIE-10. Ya esto es más de la parte clínica. De pronto ustedes vayan a trabajar ya lo que son los manuales diagnósticos en otros espacios. Entonces se pueden agrupar también dentro de estos ejes. En el primer eje van a estar el primer diagnóstico. Diagnóstico principal está también trastornos de personalidad o retraso mental, están enfermedades médicas en el tercer eje, el cuarto problemas psicosociales o ambientales, en el quinto evaluación de la actividad global. Aquí lo que se hizo fue agrupar dentro de un eje determinado. En esto ya ustedes todavía no, digamos, no es algo que se les vaya a exigir. Yo no les voy a exigir todavía este nivel porque para eso ustedes tendrían que conocer el DSM-4, deberían conocer el CIE-10 y pues no lo están manejando, entonces igual también hay muy poco tiempo para que ustedes se preparen para eso. Pero aquí, digamos, hay un análisis ya también de qué puede ser el problema, de cuáles son los factores que puede estar disponiendo el caso, qué desencadena esta situación y qué es lo que ayuda a que el caso se mantenga. Entonces, los factores de mantenimiento son, por decir algo, en el caso que veíamos, digamos, de los estudiantes que tienden a ser irresponsables, pero que los padres justifican su comportamiento. Entonces, ahí habría una conducta de mantenimiento por parte de los padres. Entonces, el problema aquí sería, digamos, la irresponsabilidad del estudiante, digamos, viéndolo así como de manera muy sencilla, y acá el problema estaría relacionado al mantenimiento con las actitudes de los padres hacia la responsabilidad de su hijo. Bien. Ahí iría, bueno. Bien, aquí hay un plan de tratamiento. Este es un formato. Aquí se está estableciendo lo que es un problema, una meta, un objetivo terapéutico, una actividad clínica, tiempo de implementación y forma de verificación de la meta. Entonces, ahí, digamos, está como un proceso ya en cuanto a la intervención. No en cuanto a todo la formulación del caso, sino en cuanto al plan de tratamiento. El plan de tratamiento es un aspecto dentro de la formulación del caso. Bien, entonces, ahora, yendo al tema de la fase 3, en el día de hoy voy a tratar de comunicarme nuevamente con las personas que están a cargo de disponer los recursos para que se pueda llevar a cabo este proceso. Voy a estar en comunicación con ustedes, por favor revisen foros de inquietudes, ahí estoy resolviendo varias inquietudes que ustedes me han presentado. Coloqué un apartado para cada fase, un foro para cada fase para que pues de pronto no estén repitiendo nuevamente las mismas preguntas, ¿sí? Mientras que si resuelvo las preguntas dentro de un foro general, ustedes pueden ubicar en cada foro de cada fase qué respuestas ya he dado ante esas preguntas que ustedes están formulando. Les reitero, en la fase 1 del trabajo colaborativo es indispensable que ustedes recurran a fuentes que sean confiables. Estamos precisamente dentro de un nivel que implica una profesionalización, ¿cierto?, del rol del psicólogo. Entonces, es parte del proceso de formación precisamente que ustedes vayan aprendiendo a hacer una revisión documental.
Bien, en la segunda fase, la del diseño del ensayo, el ensayo, como se plantean las pautas, tiene que estar relacionado con los artículos, no necesariamente todos los artículos, pero sí se deben tocar algunos artículos de los que se hayan planteado en el foro, los que estén más implicados. Entonces, el ensayo, recuerden ustedes, tiene que tener una tesis o una idea general que ustedes van a argumentar mediante mínimo 3 argumentos que han desarrollado a partir de esa revisión de artículos. El ensayo, el tema es precisamente asociado con el caso, ¿cierto? Pero está dirigido a la temática que ustedes coloquen como eje central. Si mi temática, digamos, es el estrés, pues voy a estar asociando todos esos argumentos con el estrés porque esa es mi tesis. Pero si, digamos, mi tesis es el duelo, entonces el duelo voy a tener que justificarlo en los diferentes aspectos. Si estoy buscando un abordaje integral, digamos, la intervención integral mediante procesos de tratamiento cognitivo-conductual, entonces tengo que hablar de los diferentes elementos que se manejan en un tratamiento. Bien, eso depende ya es de la dirección que ustedes quieren darle a esos postulados que van a ser dentro del ensayo. Bien, ¿qué otro aspecto? El tercero, que es la formulación de caso. Entonces, como ya les había dicho, estoy pendiente, aunque aquí vemos un formato. Este formato corresponde al plan de tratamiento. Estoy a la espera, pues, de ver qué otros formatos hay dentro del diseño que planteó la persona que hizo el módulo, y pues los tiempos se van flexibilizados por causa precisamente de que esta fase no se ha podido hacer. Voy a mirar, no me comprometo a nada, pero sí voy a intentar que en lugar de la formulación de caso, de pronto se maneje simplemente la realización de un genograma, entonces, o un familiograma, que es lo que les acabé de explicar. Entonces, ¿por qué el genograma o familiograma? Es una forma, digamos, una técnica que ustedes pueden desarrollar para poder formular un caso, pero que no corresponde a toda la formulación del caso, sino a un aspecto específico. Entonces voy a mirar si es posible hacer esta mejora dentro de la fase 3, perdón, y allí les estaré informando. Por favor, revisen foro de inquietudes para de una vez estar ahí respondiendo a todas las preguntas que se puedan presentar. Bien, chicos, entonces por hoy damos por terminado esta sesión. Voy a estarme comunicando con ustedes principalmente a través de este medio, de la plataforma. Revisen, les reitero, foro de inquietudes para que podamos estar en contacto. Hola Jenny, bienvenida. Jenny. Bueno, estaba comentándoles que las respuestas a las diferentes fases del trabajo colaborativo las voy a estar desarrollando por medio del foro de inquietudes. Entonces allí dejé ya abierto 3 foros, uno para cada fase, para la fase 1, 2 y 3, cada una tiene su foro. En el día de hoy voy a comunicarme directamente pues con las personas que están a cargo de publicar la información, y pues voy a plantear la posibilidad de que en lugar de que se haga una formulación de un caso completo, se haga simplemente la formulación de un genograma, que les expliqué ahorita en el video. Entonces, si tienen alguna duda, entonces por favor mediante foro de inquietudes, los plazos se van a alargar un poquito para que ustedes puedan desarrollar esta última fase, y vamos a tratar de llegar a unos acuerdos respecto a que pues sea un trabajo un poco más flexible que la formulación de todo un caso. Pues yo pienso que es bastante complejo formular un caso pues cuando ustedes están apenas desarrollando estas habilidades, ¿no? Entonces es mejor como una estrategia más sencilla. Voy a ver también qué me plantean aquí dentro de lo que se puede hacer las mejoras a esta fase. ¿Listo? Entonces seguimos en contacto a través de la plataforma. Si de pronto en algún momento me requieren, digamos, que se organice un grupo o algo así para que hagamos un chat de asesoría, entonces lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces
Es cuestión de que ustedes se organicen y se comuniquen conmigo. Generalmente yo tengo disponible, por decir algo, después de las 8 y media de la noche, tengo disponibilidad para que me pudiesen encontrar con ustedes y así entonces podríamos resolver de manera conjunta de una vez las inquietudes que se puedan presentar adicionales a las que se resuelvan en el foro. ¿Listo? Bueno, entonces nos estamos hablando. Un gusto que hayas alcanzado un pedacito, pero no importa. Entonces, espero que pueda quedar publicada allí en plataforma este video para que puedan recibir ya las instrucciones del genograma. Entonces, voy a ver si ese planteamiento funciona como una estrategia más rápida para resolver esa fase 3. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos y que tengas un buen día. También me despido de todos los que nos estén viendo a través de las pantallas o nos vayan a ver. Y estamos al pendiente de los procesos que están desarrollando, entonces no se preocupen, el tiempo puede flexibilizarse y estamos en contacto. Adiós.